Te damos gloria. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno estar en la casa de Dios en esta noche. Amén. Bienvenidos todos. Vamos a ocupar nuestros lugares. Damos la bienvenida. ¿Los niños van a estar pasando? ¿Niños? ¿Sí? Vamos a orar por los niños. Nada más veo uno que está ahí. Nada más uno. Vamos a orar por los niños. Padre, bendecimos los niños que van a sus respectivos lugares. Guárdalos, Señor, y derrama de tu bendición, tu sabiduría sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta noche, por estar acá. Amén. Me da gozo ver aquí a hermano de nuestro hermano Bigler. Amén. Y su familia. Amén. ¿Cómo les decimos a ellos en esta noche? Bienvenidos. Nos da mucha alegría poderles ver acá. Gloria al Señor. Ellos nos visitan desde Kentucky. Amén. Gloria al Señor. Así que ellos están hoy con nuestro hermano Bigler visitándoles. Amén. Así que qué bueno que hayan tomado la decisión de venir a la casa de Dios. De verdad les agradecemos que estén acá con nosotros. Muy bien. Vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Hoy voy a hablar sobre grandes y preciosas promesas. Algo muy claro en la palabra del Señor y algo que a nosotros, los hijos de Dios, y a todas aquellas personas que sabemos y conocemos que existe un Dios, sabemos que Él es grande y sabemos que también Él es fiel en guardar lo que Él dice. Así que por eso hoy vamos a hablar de eso y nos vamos a basar en 2 de Pedro capítulo 1, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Y vamos a ver por qué son grandes y preciosas las promesas de Dios. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Diga conmigo: preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre celestial, te bendecimos, gracias por tu palabra. Pedimos la intervención siempre de tu Espíritu Santo para que la palabra, Señor, pueda llegar al corazón y pueda, Padre, hacer el trabajo que está designado, Señor, a hacer en cada vida. Tu palabra nos nutre, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos alienta y nos bendice. En el nombre todopoderoso de Jesús, amén y amén. Tenemos un Dios grande. ¿Cuántos están conscientes de eso? Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que nos ha entregado muchas cosas. El apóstol Pedro está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todas las cosas que tienen que ver con nuestra existencia en esta tierra, Dios ya nos las ha entregado. Y no solamente eso, sino que también nos ha dado el poder necesario, en este caso el poder de su amor, el poder de su gracia, el poder mismo de su poder mismo de Él, gloria al nombre del Señor,
a través del conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que conocemos del Padre nos lo ha venido a revelar nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque toda la revelación de la divinidad la vino y la demostró el Hijo de Dios en la tierra. Aquel Hijo que se humanizó, aquel Hijo que vino y se hizo semejante a nosotros, nos dio ese conocimiento. Entonces, todo el poder para que nosotros podamos vivir una vida en esta tierra que agrada al Señor, lo conseguimos a través del conocimiento de su Hijo. Por eso, una de las cosas que el Señor y el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas es revelándonos cada día, y que nosotros nos lleva, nos incita, nos motiva para que nosotros conozcamos a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, al Señor Jesucristo. Amén. Y dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que a través de ellas nosotros lleguemos a ser participantes de esa naturaleza divina. Dios, el sueño de Dios, lo que Dios ha querido para nosotros, es que nosotros salgamos de la vida de corrupción donde tú y yo caímos a través de la desobediencia del hombre. La Biblia dice que el mundo está bajo corrupción por el pecado del primer hombre. Todos los seres humanos hemos nacido en corrupción. Por eso dice la palabra del Señor que a través de estas preciosísimas y grandiosas promesas, ¿sí?, nosotros podamos participar de esa naturaleza, de ese poder, de esa vida que es la misma vida de Dios, que es la que nos ayuda a nosotros a poder vivir esa vida que agrada a Dios. No sé si me está entendiendo. Y ese es el poder que nos ayuda a huir de la corrupción de este mundo. Amén. Entonces yo quiero que veamos unas cosas. El apóstol Pedro describe las promesas como grandes. También describe las promesas como preciosas. ¿Sí? Preciosas. Yo quiero que se enfoque mucho en esas palabras. Grandes y preciosas son las promesas de Dios. Quiero que pongamos la base de esto, porque vamos a hablar de promesas y vamos a hablar de las grandezas de las promesas. En primer lugar, todos sabemos que el gran dador por excelencia y el mayor ser que ha regalado al mundo y que nos ha regalado es Dios mismo. O sea que Dios es el gran dador. Ninguno de nosotros podíamos ganarle a Dios en dar, ¿verdad? Nadie, ninguno. No hay un ser en este planeta que pueda ganarle a Dios. Si alguien dice yo he dado mucho, no le ganas a Dios. ¿Por qué? Porque el gran dador por excelencia es el Padre, es el Dios mismo. Él nos dio su mayor regalo. ¿Quién fue su mayor regalo? Su Hijo, Jesucristo. Dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, con su Hijo, con Jesús, ese regalo que el Padre nos ha dado también todas las cosas con esa gracia que Él nos ha dado, con ese regalo, con ese don precioso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el mayor ser que ha regalado es Dios. Dios es el único que ha regalado mucho más que nadie en este planeta. Segundo, Él nos ha dado el Espíritu Santo. Romanos 5:5, yo quisiera que me lo proyecten. Romanos 5:5. Dice la palabra del Señor, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué dice? Dado. Entonces Él nos ha dado su Espíritu Santo. O sea, no solamente nos dio el gran don de la vida eterna, sino que también dice que nos ha dado, gloria al Señor, su Espíritu Santo.
En la escritura, según algunos comentaristas de la Biblia que se han metido a ver todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra, dicen que alcanza por lo menos nos ha dado y que están escritas en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo 30,000. ¿Cree usted que 30,000 es un número poco? ¿Usted cree que son muchas promesas? Amén. Son muchas promesas. 30,000 promesas nos ha dado el Señor y están en su palabra. En los 4 evangelios tenemos muchas promesas claras de los labios mismos del Señor Jesucristo que Él nos dio cuando Él estaba caminando en la tierra y estaba como hombre. Él dio muchas promesas y podemos ver esas promesas en las diferentes ocasiones o en los diferentes términos. Podemos ver esas promesas. Por ejemplo, en la Biblia, si usted va al Antiguo Testamento, cada título que tenía Dios, cada título que Dios se ponía, como por ejemplo Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá, ¿verdad? Jehová Rafa, que es Jehová mi estandarte, mi bandera, y así sucesivamente. Muchos títulos que se le dieron al nombre de Dios tiene que ver con un significado de una cierta promesa que Él estaba dando. Por ejemplo, tenemos el arco iris. ¿Cuántos saben del arco iris? Lo vemos, ¿verdad? El arco iris fue una promesa que Dios dio a la humanidad. ¿Y cuál fue esa promesa? Que Dios nunca terminaría al mundo con un diluvio. ¿Sí? Dios hizo esa promesa y hasta la fecha el Señor ha cumplido esa promesa. Gloria al nombre del Señor. También Dios nos da una promesa de restaurar al pecador. Gloria al Señor. La promesa fue cumplida, dándole a este mundo, como hemos dicho antes, a su Hijo Jesús para que muera por el pecador. Piense también en la palabra que nos da siempre la Escritura como promesa, que Jesús o Dios es nuestra roca. ¿Por qué? Porque es nuestra roca. La promesa de que Jesús es nuestra roca nos habla de nuestra seguridad y nuestro refugio que tenemos en Él. Entonces Jesús es nuestra seguridad y nuestro refugio. Es una promesa dada a sus hijos, dada a aquel que la quiera tomar y la quiera creer. Gloria al nombre del Señor. Ahora, piense también en los nombres atribuidos al Señor Jesús. El Señor Jesús se muestra como amigo, se muestra como pastor, se muestra como salvador. Gloria al Señor. En algunas ocasiones podemos verlo actuando en una boda, gloria al Señor, en Caná de Galilea, haciendo muchos milagros, trayendo provisión en tiempos de necesidad, porque se les acabó el vino y Él trajo la provisión en ese tiempo de necesidad. Tenemos también viendo al Señor Jesús sanando un leproso. Gloria al Señor, dando la promesa de que vendría y limpiaría de toda contaminación. Y la palabra del Señor se ha cumplido. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, las promesas de Dios son grandes y preciosas. Y Dios ha cumplido sus promesas en la antigüedad y está dispuesto a seguir cumpliéndolas ahora. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero ahora, ¿por qué son preciosas? La pregunta es: ¿por qué son preciosas? Número uno, yo quiero que anote esto. Son preciosas porque tienen una fuente preciosa. O sea, vamos a ver la fuente. Dios es quien hace las promesas. La fuente de cualquier promesa es muy importante. Muy importante. ¿De dónde viene la promesa? Tiene mucha importancia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Por qué? Porque si vienen de Dios, podemos estar absolutamente seguros de que Él va a cumplir su palabra. Nosotros, los seres humanos, podemos hacer algunas promesas a nuestros amigos con muy buena intención, pero de repente algo apareció que no estaba previsto y no cumplimos nuestra promesa. Nosotros podemos fallar en cumplir nuestras promesas, pero Dios es absolutamente un ser tan seguro que va a cumplir con su palabra.
No hay una circunstancia concebible que pueda evitar, mis amados hermanos, que Dios honre su palabra y su promesa. No hay nada que pueda impedir que el Señor no cumpla su promesa. Aleluya. Números capítulo 23, versículo 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho lo hará. Gloria al Señor. ¿Cuántos confían en Él? Amén. ¿Sabe que lo que Dios ha dicho lo hará? Yo quiero que suelte un gran amén. Lo que Dios ha dicho lo hará. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, cuando Dios hace una promesa, ¿sobre qué base lo hace? Cuando Dios hace una promesa, lo hace en base de su soberanía. Escúcheme, Dios es soberano. Dios nos promete, pero recuerde que Él siempre mantiene su soberanía. Él hace su promesa en su justicia, porque Él es justo. Él hace su promesa basado a su santidad y también a su misericordia. Todo lo que está involucrado en una promesa o en una palabra que Él promete, está involucrada su soberanía, su justicia, su santidad y su misericordia. Por eso Dios es fiel en su promesa. Cuenta una historia real. Cuenta que cuando yacía moribundo el general William Booth, el fundador, uno de los fundadores de la Salvation Army, de la Armada de Salvación, él se volvió a su hijo mientras él ya estaba agonizando, a su hijo Bramwell, y le dice 3 veces, le repite estas mismas palabras. Le dice: hijo, las promesas de Dios son seguras. Y reafirma y dice: y así son seguras. Este hombre pudo ver cómo Dios había cumplido cada promesa en la vida de él, en la vida de su familia. Entonces él pudo decir que las promesas de Dios son seguras. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Entonces las promesas son grandes y preciosas porque tienen una buena fuente, y es Dios. Número 2, ¿por qué son preciosas sus promesas? Por su tamaño, por su tamaño. Pedro hace un punto en su declaración. Él describe las promesas de Dios como muy grandes. Diga conmigo, muy grandes. Gloria al nombre del Señor. Y usted sabe que lo grandioso, siempre lo grande, aquello que puede llamarle la atención a usted, usted lo ve precioso. Por ejemplo, usted ve el firmamento. Usted sale en la noche y ve todo ese firmamento, y usted ve las estrellas y todos los luminares en el cielo, y usted dice: wow. O sea, usted comienza a expresarse de la grandeza, gloria al Señor, que usted puede ver. ¿Por qué? Por el tamaño, gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros vemos algo grande, ¿verdad? Decimos wow. Y ese wow tiene que ver con el tamaño, gloria al nombre de Jesús. ¿Ustedes dicen amén? Entonces, medimos nosotros el tamaño de una promesa por el beneficio que nos da esta promesa. Cuando consideramos el contenido de las promesas de Dios y la gran bendición que Él nos está ofreciendo a través de esa promesa, inmediatamente nosotros vemos lo grandioso o lo grande que son esas promesas. Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. Él dice en su palabra que nos da provisión de redención. Él nos trajo redención a través de Jesucristo, ¿sí? A través de la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús, Él nos dio redención, nos libró del pecado, ¿sí? Nosotros tenemos el poder contra el pecado. Gloria al Señor. El pecado ya nos enseñorea, ya no nos domina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder de redención, ¿sí? Pero escúcheme, Él nos ha dado su redención aquí en la tierra, pero también nos ha dado su redención eterna. Esta es otra cosa más grandota, ¿verdad? Por eso son grandes. Porque una cosa es la redención, ¿verdad?, en la tierra, pero otra cosa es que a usted lo haya redimido eternamente.
Hebreos 9:12. Por favor, proyéctelo rápido, hermano, si puede. Hebreos 9:12. Dice la palabra del Señor: y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros. La sangre de los machos y los cabríos era para cubrir los pecados aquí en la tierra. Dice, sino por su propia sangre, hablando de Jesús, entregó una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? A través de ese sacrificio él obtuvo ¿qué? Una eterna redención. Amén. Entonces usted es redimido eternamente. Yo soy redimido eternamente. Por eso le puedo decir al diablo que yo ya no soy de él, ni hoy ni nunca. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esa sangre que me selló y me dio una redención eterna. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Él no solamente nos da la vida, Él nos da la vida. La promesa, y por eso es grande, porque la promesa que nos da es de una vida en abundancia. Juan 10:10 dice, yo he venido a darles vida, pero les he venido a dar una vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Aplauden al Señor por eso. Aleluya. Ahora, Él no solamente nos da su gozo, sino que nos da un gozo completo. Por eso estoy hablando de la grandeza, del tamaño de su promesa. Usted vaya a Juan capítulo 15:11. Gloria al nombre del Señor. No solamente nos da gozo, sino que nos da gozo completo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuántos tienen el gozo? Y el gozo, hay otra versión en la palabra que dice, y vuestro gozo, vuestra alegría sea completa. Entonces el gozo del Señor es completo. Dicen amén. Ahora, número 4. Dios mío, por eso es tan grandota las promesas de Dios. Él no solamente nos da paz. ¿Cuántos tienen paz? Él nos da paz, sino que no solamente nos da la paz. La promesa que Él nos da, y por eso es grande, es que nos da una paz perfecta. Diga conmigo, paz perfecta. Isaías 26:3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevere en ti. O sea, perfecta paz. ¿No dicen amén? 5. No solamente nos promete su perdón, Él nos da su perdón y también nos dice que olvida nuestros pecados. Esto es algo tremendo, porque una cosa es que te perdonen, pero otra cosa es que olviden totalmente aquello que te perdonaron. Amén. Hay gente que dice te perdono, pero no olvido, y lo cumplen. Dice sí, te perdoné, ya no hay problema por eso, pero ¿sabes qué? No me puedo olvidar de lo que me hiciste. Amén. Entonces Él nos promete, Jeremías 31:34. Jeremías 31:34 dice que Él promete olvidar nuestros pecados. ¿Qué dice? Y no se acordará, perdón, ¿cómo dice? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos lo conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué dice? Y no me acordaré más de su pecado. ¿No le da gozo que el Señor ya no se acuerda de su pecado? ¿Y qué hacemos nosotros acordándonos del pecado y acordándonos de los pecados de los demás? El Señor dice que ya no se acuerda. Entonces no solamente nos perdona, sino que ya no se acuerda del pecado. El Señor no solamente nos garantiza el cielo. Amén. No solamente nos da la garantía de que vamos a ir al cielo, sino que la promesa es aún mayor. Dice que estaremos en el cielo, pero con Él. Amén. ¿A usted le gustaría un cielo pero sin Dios?
No, ¿verdad? Queremos un cielo, pero un cielo donde esté Dios con nosotros. Es más, con que estemos con el Señor, hay gente que pelea y dice que será en la tierra, otros dicen que en el cielo, otros dicen que en el espacio, yo no sé, pero no hay por qué pelearse. Lo importante es que sea con Él, sea donde sea, en una galaxia, en una estrella, no sé, donde sea, pero que sea con Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Escúcheme, no solamente nos ofrece su gracia el Señor, sino que nos promete que su gracia será suficiente para cada necesidad. Segunda a los Corintios 12:9. Su gracia es suficiente para cada necesidad. Ya voy terminando. Me falta el punto número 3 y cerramos. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice segunda a los Corintios 12:9? Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Entonces Él nos promete su gracia, pero nos promete que su gracia será suficiente, o sea, abundante para cada situación de nuestra vida. ¿Cuántos hemos pasado por momentos de debilidades? Ahora, hemos pasado, las debilidades de cada uno de nosotros son diferentes la una de la otra, del uno al otro. Unas son mis debilidades y otras son las debilidades suyas. Pero escúcheme, lo importante no es su debilidad ni mi debilidad. Lo importante es que su gracia nos da la provisión para su debilidad y para mi debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Número 3 entonces. Las promesas son preciosas y grandísimas porque son suficientes, porque tienen suficiencia. Gloria al nombre del Señor. Cualquiera que sea su necesidad, Dios tiene una promesa que cubre exactamente esa necesidad. Filipenses 4:19. Dice la palabra que Dios promete suplir cada necesidad según las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Escúcheme. Dice: mi Dios, Pablo está diciendo, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Todo. A ver, piense usted en alguna cosa que le falta. Amén. Piense usted en una cosa que le falta. Hay muchas cosas que nos hacen falta. Hay muchas cosas que deseamos, pero realmente hay muchas cosas que no las necesitamos. Hay que ver eso también, porque hay cosas que realmente sí son necesarias y que nos hacen falta, pero hay otras cosas que realmente no nos hacen falta, que podemos vivir sin ellas. Pero aún así dice el Señor que va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora dígame usted, ¿Dios es pobre o es rico? Dios es rico. ¿Y a qué riqueza se refiere? La riqueza de lo que sea. Gloria al Señor, la riqueza de todo. Dios es rico. Amén. Entonces, si Dios es rico, tiene para suplir a cada necesidad exactamente la necesidad que usted tenga. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cuál es tu necesidad? Pregúntese, ¿cuál es mi necesidad? ¿Es comida? ¿Cuántos les hace falta comida? Gracias a Dios a ninguno, ¿verdad? Miren cómo está, en qué fachitas estamos ahora. No nos hace falta comida. ¿Cuántos comen bien? Alce la mano. Dale más que la alce, porque veo por ahí que sí come bien. Amén. No hace falta, pero si hubiese falta comida, Salmo 34:10, ¿qué dice? Salmos 34:10. Si a usted le hiciera falta la comida, ¿qué dice el Salmo 34:10? Salmo 34:10. Santo es el Señor. ¿Qué dice? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿qué dice? No tendrán falta de ningún bien. Ahora, ¿cuál es la necesidad?
¿Usted necesita ropa? ¿Cuánto necesita ropa para el año, para entrar al año nuevo? ¿Cuántos no tienen traje para entrar al año? Porque en algunos lugares es costumbre. Dice, si no estreno traje, para mí no pasó el año. Amén. No hay estreno. Necesita ropa. ¿Qué dice Mateo 6:25? Dice que el Señor viste los lirios del campo y los viste mejor que Salomón se vistió. Así que Dios suple nuestra necesidad. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Necesitamos orientación? Dios nos da la dirección, la orientación que necesitamos. ¿Nos falta sabiduría? Santiago 1:5 dice que la pidamos a Dios y que Él nos la dará sin reproche. Nos va a dar sabiduría. ¿Necesitamos descansar? Estamos cansados y necesitamos descansar. ¿Qué dice el Señor? Mateo 11:28. Vengan a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Necesitas el perdón? Isaías 55:7 nos llama a que vengamos, que Él tiene perdón suficiente para nosotros. Amén. ¿Alguien necesita salvación? Estamos en un buen lugar, estamos dentro de la gracia de Dios. Dios, aleluya, aún todavía no cierra su gracia, aún su brazo está extendido para salvar. No ha cortado su brazo para salvar. Todo aquel que pide misericordia y que le pide perdón, el Señor todavía puede salvarle. Necesitamos sentir una sensación de seguridad. En Dios estamos seguros. ¿Alguien está preocupado por su vejez? ¿Alguien se está preocupando? ¿Se le va el sueño por pensar que se va a hacer viejo? Oscar. Ay, Oscar, estás jovencito, Oscar. Pero le preocupa, dice. ¿Qué dice Isaías 46:4? Isaías 46:4. Aquellos que se preocupan por la vejez. Dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Qué dice el Señor? Ese texto está poderoso, hermano. Léalo bien, mire, léalo, por favor, con detalle. Dice, y hasta la vejez. Yo mismo, ¿quién? Dios. Y hasta las canas. Por cierto, ya están saliendo algunas. Ya necesito ir a teñirlas un poquito. ¿Qué dice? Hasta las canas. ¿Qué dice? Os soportaré yo. Mire, Dios te soporta aún hasta las canas, hasta que ya lleguemos a viejitos. Dice, yo te hice, yo te llevaré, yo te soportaré y te guardaré. Entonces, ¿para qué se preocupa si va a envejecer? Pero es importante que usted aprenda a confiar en las promesas de Dios. Porque mire, gente se preocupa. Mire, Oscar ya está preocupado por cuando se haga viejito. Se está preocupando desde antes. ¿Para qué? Ya preocúpate, Oscar, cuando ya mero estás ya viejito. No, ya no te preocupes, porque ya el Señor te va a guardar, dice ahí la palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Tienes miedo? ¿Cuántos tienen miedo? ¿Alguien no puede dormir? De vez en cuando nos pasa. ¿A cuántos se les va el sueño a veces? Álceme la mano, porque hay muchos que todavía. A ver, sean honestos y sinceros. ¿Cuántos se les va el sueño? Eso con sinceridad. Gloria al Señor, para que alguien que está por ahí dice, ¿será que yo soy el único pecador? A nadie se le va el sueño, nada más a mí. Se nos va a veces el sueño. Proverbios 3:24, ¿qué dice? 3:24 de Proverbios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cuando te acuestes, ¿qué dice? No tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será ¿qué? Grato. Entonces pensemos en eso. El Señor nos da toda esa bendición, hermano, pero son promesas. Las promesas se tienen que creer. Tenemos que tomarlas. Necesitamos liberarnos de problemas. ¿Cuántos tienen problemas?
Mire, yo veo aquí algunos que no tienen problemas. ¡Qué bendición! ¿Cómo me gustaría saber cuál es el secreto de no tener problemas? No hay problema, no tienes problema. Necesitamos liberación de problemas. Sí, a veces hay problemas que nos agobian tan fuertes que sentimos que nos vamos a ahogar. Sentimos que no vamos a salir de ella. Pero ¿sabe qué? Tengo la buena noticia. Siempre sales. Siempre sales, aunque piensas que ahí vas a quedar, que ahí va a terminar, que ahí se terminó todo. Siempre sales. Salmo 50:15. ¿Qué dice el Salmo 50:15? Perdón, 50:15, el Salmo. Amén. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia. En esto quiere decir problema. Diga conmigo. Dice el Señor, perdón. Invócame en el día de tu problema. Cuando usted tiene problema, ¿cómo está? Angustiado. Angustiada. Dice, ¿qué dice el Señor? Te libraré. ¿Y tú qué? Me honrarás. Pero hay tremendos que lo sacan del problema y nada más los libran, pero no se olvidan de honrar. Dice el Señor, te voy a librar, pero tú me vas a honrar. Amén. Hay que honrar al Señor siempre. Y siempre hay que dar testimonio de que nos sacó de ese problema, de esa situación, para que Él se lleve la gloria. Aleluya. Y usted siga creciendo en fe. Y otros más crezcan en fe. Amén. Bueno, la simplicidad de las promesas de Dios son tan, pero tan simples. Escúcheme. No son tan profundas las promesas de Dios. No son difíciles de entenderlas. En la palabra del Señor nos dice que no son difíciles de encontrar, son fáciles de encontrar. Usted va a la palabra del Señor y están, imagínese, 30,000 promesas. Las va a encontrar ahí inmediatamente. Usted abre la palabra y hay promesa para usted, hay promesa para mí. Entonces las puede encontrar fácilmente. Son fáciles de entender. Hasta un niño puede entender las promesas de Dios. Isaías 35:8. Si me lo proyectan, le voy a agradecer rápido, hermano. Isaías 35:8. Gloria al nombre del Señor. Las promesas son fáciles de entender. Aleluya. 35:8. ¿Qué dice? Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en ese camino, por más torpe que sea, no se extraviará. Son fáciles de entender. Son fáciles de reclamarlas. ¿Sí? Hay muchas promesas en la palabra que son condicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor promete hacer algo si nosotros hacemos algo. No todas, escúcheme bien, no todas las promesas de Dios son condicionales. Pero hay algunas en la palabra que son condicionales. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 37. Gloria al nombre del Señor. Si lo puede, está bien. Si no, Romanos 8:28. Hay promesas que son condicionales. Por ejemplo, todo lo que el Padre me da, ¿estamos bien? 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pero hay promesas que tienen su condición, y ahorita vamos a ver algunas promesas condicionales. Pero las promesas de Dios también son fáciles de probar. Son fáciles. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede probar, poner a prueba una promesa y ver si le funciona. Quiero decirle una cosa, que las promesas de Dios funcionan. Había una hermanita anciana que ella tenía una Biblia, y en el margen de la Biblia, de su Biblia, ella ponía la letra T y la letra P. ¿Qué quiere decir con eso? Que en la letra T decía promesa tratada. ¿Sí? Promesa tratada. O sea, ya traté la promesa. Pero había otras donde le ponía la P y decía P de la promesa probada. O sea, ya estaba probada. ¿Sí? O sea, ella ya tenía resultado de esa promesa. Imagínense, si nosotros hiciéramos eso,
¿Qué significa eso, hermano? Que las promesas de Dios se tratan y se prueban. O sea, si usted las trata, va a haber una demostración de parte de Dios que le va a asegurar lo que usted ha tratado. Por ejemplo, Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Malaquías 3:10, ¿qué dice? Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme. ¿Qué dice el Señor? Esa tiene algo que usted puede tratar y la prueba. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces hay unas cosas que usted trata y que va a venir una demostración. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas de Dios son fáciles de aprender y recordar. ¿Cómo podemos aprender las palabras o las promesas de Dios? Mire, hermano, si usted aprende una por lo menos cada semana, usted casi se va a saber las promesas de Dios de memoria. Una por semana o una al día, si usted es muy bueno para aprenderse las cosas. David lo hacía. Salmo 119:11. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos, tus promesas, lo que tú has dicho, para no pecar contra ti. Entonces, ¿dónde guardaba David todas las promesas y los dichos de Dios? En su corazón. Y eso le garantizaba no pecar contra Dios. Aleluya. Segunda a los Corintios 1:20, y cierro con este texto. Todas las promesas que Dios nos ha hecho, dice el Señor, porque todas las promesas de Dios ¿son en qué? Sí. Claro, porque si Dios te va a dar una promesa y te va a decir no, ¿para qué te la da? O sea, si Dios te dio una promesa a ti, es porque te da un sí de que te lo va a garantizar y te lo va a hacer. Amén. Y dice, en el amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Todas las promesas son en el sí y en el amén. En otras palabras, las promesas que se nos dan son nuestras y son para que nosotros las tomemos y las pidamos, gloria al Señor, y se complementen en nuestra experiencia de ver cómo se hace realidad aquello que nosotros estamos pidiendo. Y todo es, hermanos, todo nos lleva para que conozcamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesús como su Salvador y su Señor? Todas las promesas de Dios son para aquellos que tienen a Jesús como su Señor y su Salvador. La promesa total, o la promesa, ¿cómo le podría decir? General, mejor dicho. La promesa general para el mundo entero es que todo aquel que en Él crea, en Jesús, tiene que vida eterna. Esa es la promesa general para el mundo. Después de ahí, cuando usted cree en Él, usted se hace heredero y dueño de todas las promesas que yo le he hablado en esta noche. Pero necesitamos primeramente creer en Él y recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. ¿Hay alguien aquí que quisiera que todas estas promesas de Dios vinieran a su vida, vinieran a su familia, vinieran y pudiera experimentar como aquella viejita hacía, trataba y probaba?